Hola a todos, ¿cómo están? La clase de hoy trabajaremos con simplificación de fracciones, pero para poder comenzar debemos recordar algunos conceptos de estas fracciones. Así que arranquemos. Primero recordemos, en una fracción tenemos un numerador y un denominador. El denominador me indica en cuántas partes iguales debo dividir a mi entero, y el numerador me indica cuántas partes debo tomar o pintar de ese entero. Aparte de esto, debemos recordar las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones que valen lo mismo, aunque en apariencia pueden verse diferentes. Veamos unos ejemplos. Tenemos estos gráficos de distintas fracciones. La primera fracción, que es un medio, al entero, que sería el círculo, lo dividí en dos partes iguales y pinté una. Y acá al lado tenemos la fracción 2/4. El mismo entero lo dividí en cuatro partes iguales y pinté dos. Si comparamos un medio y 2/4, vemos que la parte pintada es la misma. Entonces decimos que un medio y 2/4 son fracciones equivalentes. Acá tenemos otras que no está completa la fracción, así que lo vamos a ver juntos. En este tenemos un entero y este entero está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales, de las cuales se pintaron 3. También es equivalente a un medio y a 2/4. La próxima fracción tenemos 1, 2, 3, 4 pintadas de un total de 8 partes, también equivalente a las fracciones anteriores. Y en la última tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de 10 partes en las cuales está dividido mi entero. También equivalentes. Entonces, decimos que todas estas fracciones son equivalentes porque podemos ver que en su representación gráfica pintamos la misma porción del círculo. Otra forma de darme cuenta es realizar la división. A cada una de estas divisiones le corresponde el mismo número decimal. Entonces, ¿cómo obtenemos fracciones equivalentes? Simplificando o amplificando una fracción. ¿Qué significa esto de simplificar o amplificar? Si yo voy a amplificar, que sería como voy de esta fracción a esta, como dice la palabra, amplificar significa agrandar, si lo que voy a hacer es multiplicar al numerador y al denominador de una misma fracción por un mismo valor. Por ejemplo, si yo quiero pasar de un medio a la fracción equivalente 2/4, el número que tengo que multiplicarle al numerador y al denominador sería 2. Entonces multiplico por 2 y multiplico por 2 y obtengo la fracción equivalente 2/4. Ahí estaría amplificando las fracciones, porque sus valores son más grandes que el numerador y el denominador original. Ahora, si yo quiero obtener otra fracción equivalente, yo puedo pasar de 2/4 y obtener alguna de las siguientes, o puedo pasar de un medio para obtener esta fracción equivalente. Entonces, ¿qué le multiplico arriba y abajo para que obtener la fracción equivalente 3/6? Le estoy multiplicando 3. Entonces, multiplico arriba y abajo por 3 y obtengo otra fracción equivalente. Esto de multiplicar arriba y abajo se llama amplificar fracciones. Veamos otros ejemplos. Acá tengo otra representación de fracciones equivalentes, porque si miran, todos los gráficos representan la misma cantidad, la misma porción pintada del círculo. Vamos a escribir las fracciones que corresponden a cada uno de estos gráficos. En el primer gráfico, mi entero lo dividí en 3 partes iguales. Y de esas 3 partes pinté 2. Entonces, la fracción correspondiente a este gráfico es 2/3. Ahora miremos esta. Mi entero lo dividí en 6 partes iguales. Y de esas 6 partes iguales, pinté 4. Y en esta, ¿sí? Mi entero lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguales. Y pinté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales. Todas estas fracciones son equivalentes. Dijimos, para obtenerlas, puedo obtener estas fracciones equivalentes amplificando a la fracción, que significa multiplicar numerador y denominador por un mismo número, ¿sí? O puedo obtenerlas simplificando la fracción. ¿Qué significa simplificar? Si para amplificar multiplicamos, para simplificar, que es achicar la fracción, vamos a dividir. Entonces, por ejemplo, si arrancamos por la fracción 6/9, podemos dividir arriba y abajo por 3 y obtenemos la fracción 2/3. 9 dividido 3 me da 3, 6 dividido 3 me da 2.
Entonces, otra forma de obtener fracciones equivalentes es dividiendo la fracción siempre arriba y abajo por un mismo número. No puedo usar distintos valores porque entonces cambiaría el valor de la fracción. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos otros ejemplos. Vimos que podemos obtener fracciones equivalentes tanto amplificando la fracción, volviéndola más grande, o simplificando la fracción, haciéndola más chiquita. En este caso, lo que nos importa a nosotros es cómo simplificar una fracción, porque para las operaciones que van a venir después, siempre me conviene que la fracción sea lo más chiquita posible. Entonces, vamos a simplificar, por ejemplo, la fracción 5/15. Para simplificar fracciones, tenemos que dividir arriba y abajo por un mismo número, entonces tenemos que pensar en los divisores comunes entre el numerador y el denominador. En este caso, tenemos la fracción 5/15. Tanto el 5 como el 15 son divisibles por 5. Por eso es importante conocer los criterios de divisibilidad. Entonces, vamos a dividir arriba y abajo por 5 para obtener mi fracción simplificada. Si 5 lo divido por 5, me va a quedar 1. Y si al 15 lo divido por 5, me va a quedar 3. Ahora me quedó la fracción 1/3. La fracción 1/3 ya no se puede volver a simplificar. Entonces, cuando yo tengo una fracción que simplifiqué y no puedo simplificarla más, decimos que esta fracción que me queda es una fracción irreducible, porque no puedo reducirla más. Veamos otro ejemplo. 24/12. Acá tenemos varios números por los cuales podemos simplificar esta fracción. Vamos a empezar simplificando por el 2. Porque como sé que los dos números son pares, rápidamente me doy cuenta que puedo dividir tanto arriba como abajo por 2. Entonces, divido al 24 dividido 2, me queda 12. Y al 12 dividido 2, que me queda 6. Ahora, esta fracción que me quedó acá, puedo seguir simplificándola. Puedo volver a dividirla. Por ejemplo, ahora puedo dividirla por 2 si quiero otra vez, o podría dividirla por 3 también. Voy a dividir por 3. Mientras que encuentre un divisor común a ambos, puedo usar cualquiera de los divisores. O sea que puedo dividir por 2 o puedo dividir por 3. O podría dividir por 6 también. Depende del número que ustedes se encuentren en común que puedan dividir. Cuanto más chiquito es el número por el que dividen, más tardan en obtener la fracción irreducible, pero van a llegar igual. Entonces, al 12 lo divido por 3 y me queda 4. Y al 6 lo divido por 3 y me queda 2. 4 medios. Acá puedo volver a simplificar. ¿Por qué número puedo simplificar? Por 2. Entonces voy a dividir arriba y abajo por 2. Si divido el numerador, o sea, el 4 dividido 2, me queda 2. Y si al 2 lo divido en 2, me queda 1. Como me quedó una fracción con denominador 1, esto significa que la fracción que me queda es un número entero. Esto es lo mismo que 2 enteros. En este caso, comencé con una fracción que al simplificarla se transformó en un número entero. Veamos un ejemplo más para simplificar. Tengo la fracción 30/60. Bueno, acá tengo que dividir arriba y abajo por el mismo número. Pero tengo varios números por los cuales lo puedo dividir. Puedo dividirlos por 2, porque ambos son pares. Puedo dividirlo por 3, ¿sí? Porque ambos números están en la tabla del 3. Puedo dividirlo por 5, ¿sí? También están en la tabla del 5. Todos los números terminados en 0 o 5 se pueden dividir por 5. Puedo dividirlo por 6 también, ¿sí? O como los dos terminan en 0, podría dividirlo por 10. Entonces, como ven, tenemos varios números por los cuales esta fracción es divisible, porque tanto el 30 como el 60 tienen muchos divisores comunes. Siempre, como les dije, me conviene empezar por el más grande, porque la fracción se va a achicar más rápido. Pero tengan en cuenta que pueden hacerlo por cualquiera de estos números. Si empezamos por el 2, me va a llevar más pasos simplificar la fracción, pero voy a llegar igual. Entonces, voy a empezar por el 10 para que la fracción se achique más rápido. Entonces, voy a ir por 10 y voy a dividir por 10. Siempre es importante recordar que lo que hago abajo tiene que ser lo mismo que hago arriba. O sea, el numerador y el denominador se tienen que dividir por el mismo número. Si al 30 lo divido por 10, me queda 3. Y si al 60 lo divido por 10, me queda 6. Ahora me queda una fracción bastante más chiquita, pero que puede volver a simplificarse. ¿Sí? Tenemos el 3 y tenemos el 6. Ambos números son divisibles por 3.
¿Por qué? Porque ambos números están en la tabla del 3. Entonces, ahora voy a dividir a los dos por 3. Si divido al 3 por 3 me va a quedar 1, y si al 6 lo divido por 3 me va a quedar 2. Llegué a la fracción 1/2. Esta fracción no puede volver a dividirse. Ya cuando me aparece un 1, es imposible continuar porque no puedo reducir más al 1. Entonces, esta fracción que me quedó acá, este 1/2, es la fracción irreducible. ¿Sí? Una fracción que no se puede reducir más, que no puedo simplificar más. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de simplificación y les dejo unos ejemplos para que practiquen.